Tenemos acá un material de repaso, ¿verdad? A ver, quisiera confirmar, por favor, este material de repasito. Ustedes me van a decir, a ver, a ver, a ver. Mm, ya. Dice, la primera pregunta empieza en un más de 0,4 pi segundos. ¿Así empieza? Confírmeme, por favor. A ver, chicos, ¿tienen ahí su material? Ok, sí, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, muchachos. A ver, vamos a practicar un poquito con respecto a diferentes temas que ustedes han visto, pues, en estas últimas semanas, ¿ya? ¿Está bien? Bueno, no les he podido acompañar, pero ustedes ya los han trabajado, ¿está bien? Entonces, yo supongo que todos ya tienen su cuaderno, todos tienen su material ahí, ¿no? De tal forma que podamos trabajarlo bien, ¿ya? A ver. A ver, en el material hay preguntas de movimiento armónico, preguntas de óptica, preguntas también de péndulo simple, de ondas, etcétera, ¿no? Electrodinámica también. O sea, está variado, ¿está bien? Está variadito, ¿correcto? Bien, la idea es revisar estos puntos, ¿está bien? En los cuales ustedes también puedan participar, ¿no? Resolviendo pues algunas preguntas, ¿está bien? Cualquier duda, pueden hacer la consulta del caso, ¿está bien? Ya, yo voy a ir trayendo algunas preguntas acá, ustedes, a ver, vayan revisando por favor la pregunta uno. Vamos a ir avanzando de tres en tres, ¿ya? A ver, vayan revisando, si no te sabes todavía la teoría, por favor con tu cuaderno, ¿está bien? Vaya viendo a ver en su cuadernito el tema de más. Los últimos temas básicamente, ¿ya? A ver, pero para la pregunta uno, el tema de más. Ya, sí, hay varios de más ondas, ¿no? Los últimos temas son, ¿no? A veces tienen dificultades en estos temas, ¿no? No es tan difícil, se van a dar cuenta ustedes, ¿no? Ya, muy bien. A ver, voy a plantear las soluciones. La solución de la pregunta uno, ustedes ya la han visto ahorita, ¿no? A ver, si es que llegaron a encontrar alguna respuesta, me pasan la voz, sería interesante saber eso. ¿Está bien? Si llegaron a encontrar alguna respuesta, alguna solución acá. Y en todo caso, si tuvieran alguna duda luego de las soluciones, pues me lo hacen saber. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, ¿qué plantearías en esa pregunta 1? Ya. A ver, un segundo por acá, que están. Ya. Mira, me dice, en un más, a ver, de 0,4 pi segundos de periodo. Vamos viendo primero los datos que nos brinda el problema. ¿Está bien? Te dan el periodo que es 0,4 pi segundos. Determina a qué distancia se encontrará el cuerpo de 10 kilogramos. Bueno, te dan la masa de ese cuerpo que es de 10 kilogramos. Determine a qué distancia se encontrará el cuerpo de medida de su posición de equilibrio. O sea, a esa distancia se llama elongación. ¿Recuerdas eso?
A la distancia medida a partir de la posición de equilibrio se llama, ¿qué cosa? Elongación. O sea, te pide la elongación, la deformación del resorte en todo caso. Cuando un cuerpo está en forma horizontal, correspondería, cuando está oscilando el cuerpo en forma horizontal, correspondería a la elongación sería igual a la deformación del resorte. Así, pues, ¿no? ¿Está bien? Digamos que acá está el objeto, por acá está el resorte, esta es la posición de equilibrio, ¿está bien? Y esta distancia es la deformación, ¿no? ¿Está bien? Que correspondería a la elongación, ¿no? A la elongación. ¿Qué más dice? Si la fuerza recuperadora es 50, ¿está bien? Está diciendo acá que la fuerza elástica es 50, ¿está bien? Es 50. Muy bien, ya, veamos. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Vamos a hacer lo siguiente, mira, ve. Nosotros sabemos que omega es 2pi sobre el periodo. Profe, ¿por qué empieza por omega? Lo que pasa es que este término que se llama frecuencia angular acá, ese término es constante. Y ese término constante es muy importante. ¿Está bien? Ya que si tú te acuerdas en el más, no hay casi nada que sea constante, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero este término del omega sí es constante. Entonces es uno de los valores que tú cuando veas problemas de más, trata siempre de tenerlo. ¿Está bien? Seguramente te va a servir. ¿Está bien? En la mayoría de problemas, el omega siempre actúa. En la mayoría de problemas de más. ¿Está bien? Así que yo te sugiero que lo trates de tener. ¿Ya? Entonces tú vas a decir, a ver, esto es 2pi sobre el periodo. Pero el periodo es 0,4pi. ¿Vale? De acá entonces pi se va, esto es 4 sobre 10, sería 20 entre 4, 5. 5 radianes por segundo. Ese es el omega. ¿Vale? Ese es el omega. Pero el omega también se calcula en el más así, como la raíz de k sobre m. Esta es una de las fórmulas más importantes que nunca debes perder de vista en el más. Esta de acá. ¿Vale? Esta formulita. ¿Vale? Porque acá son valores que no van a cambiar. La constante rigidez del resorte no cambia, no importa cómo esté oscilando el cuerpo, ni la masa del objeto. Entonces, ni el omega, pues, ¿no? Por eso el omega es constante, ¿no? Entonces, es una de las formulitas más importantes en el más. Entonces, acá, si nosotros reemplazamos, vamos a decir 5 va a ser igual a la raíz cuadrada de k sobre la masa. Pero la masa, a ver, es 10. A ver, elevando al cuadrado, 25 por 10, 250. O sea, k es 250 newton por metro. Ahí está. ¿Sí? Sistema internacional. Ya tenemos K. Y ahora, profe, ¿qué más puedo hacer? Bueno, como tú ya tienes K y tú conoces la fórmula de la fuerza eléctrica, perdón, de la fuerza elástica, en este caso, fuerza elástica es K por X, ¿sí o no? Entonces, reemplaza. La fuerza elástica vale 50, ¿sí o no? 50 va a ser igual a K, pero K es 250 por X. De acá entonces X va a ser igual a un quinto. ¿No? Un quinto de metro, pues, ¿no? Porque estás trabajando en el sistema internacional. Y un quinto de metro, ¿qué cosa es? 20 centímetros. ¿Listo? Un quinto de metro es 20 centímetros. ¿Correcto? Esa sería entonces la solución del problema número 1. Mira, un problema interesante, un problema curioso ahí. Bien, tome nota, a ver, analícelo. ¿Alguna consulta, alguna duda? Me va preguntando, por favor, no se quede con las dudas, ¿ya?
¿Lo comprendieron? ¿Se dieron cuenta cómo hay que trabajar? Ese omega que te estoy dando, no te vayas a olvidar, ¿ya? Ese omega que te estoy dando es muy importante. Muy bien, a ver, por acá creo que están, a ver. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, vamos a ver la siguiente pregunta. Déjame copiar ahí ya, ¿no? A ver, siempre ustedes también ahí con su cuadernito, ¿está bien? Siempre tratando de plantear las soluciones, ¿ya? No solamente te quedes ahí, no ver nada, ¿no? A ver, vamos a plantear unas soluciones. La segunda. Bueno, a ver, acá te habla de un espejo, ¿no? De un espejo. A ver, un poquito de óptica, a ver. ¿Se acuerdan un poquito de óptica? Mira. Dice, cuando un objeto se coloca a 60 centímetros de un espejo esférico, ya, o sea, la distancia objeto es 60, ¿está bien? La distancia objeto es 60, ¿está bien? Ya. Se obtiene una imagen derecha a 20 centímetros del espejo. La distancia de imagen es 20, pero acá puede llevar el signo más o el signo menos. Profe, ¿cómo yo sé si lleva el signo más o el signo menos? Ah, por esto, mira, ve. Dice que es una imagen derecha. Y toda imagen derecha es virtual. Y cuando la imagen es virtual, entonces el I es negativo. ¿Está bien? Imagen virtual. Regla de signos, ¿verdad? Cuando la imagen es virtual, el I, la distancia de imagen, es negativa. ¿Está bien? Porque está en la zona virtual, al lado derecho, siempre son negativos, para el lado izquierdo son positivos. Los valores, ¿no? Del I y el F. Muy bien. A ver, primera pregunta, dice, ¿la imagen es real? No, pues si es derecha, a ver, vuelvo a repetir, si es derecha es virtual, ¿verdad? Toda imagen derecha es virtual. Toda imagen de cabeza, o sea, invertida, es real. Entonces, acá dice, la imagen es real, falso. La imagen es virtual, falso. El espejo es convexo. El espejo es convexo. A ver, el espejo es convexo. ¿Qué dirías si el espejo es cóncavo o convexo? Bueno, para poder saber eso, habrá que ver el aumento, pues. ¿Está bien? El aumento, ¿ya? Con el aumento nosotros podemos deducir cómo es el espejo. ¿Está bien? Porque el aumento es menos I sobre O. ¿Ya? El aumento es menos I sobre O. Es menos 20, ya tenemos el I, sobre el O, que es 60. O sea que el aumento es más un tercio. Más un tercio. ¿Qué significado tiene que sea más un tercio? ¿Mm? ¿Qué significa que el aumento sea más un tercio? ¿Ah? Mira, ve, ¿Es cóncavo? el más significa que es una imagen derecha. ¿Está bien? ¿Sí o no? El más significa que es una imagen derecha. O sea que es virtual. Justo lo que te está diciendo, pues, ¿no? Eso es, pues te sale así. Y el un tercio significa que el tamaño de la imagen es la tercera parte del objeto. Y el único caso donde la imagen es más pequeña
La imagen es más pequeña es cuando se tiene un espejo convexo. Tú tienes un espejo convexo, este es el objeto y esta es la imagen. La imagen siempre sale más pequeña, ¿sí o no? ¿Está bien? Este es el caso de un espejo retrovisor. Por ejemplo, un espejo retrovisor de un auto, tú ves el objeto, lo ves ahí chiquitito, ¿sí o no? Más pequeño, ¿verdad? ¿Está bien? Es más pequeño. Imagen más pequeña. Entonces, el espejo definitivamente, ¿qué tipo de espejo es? El espejo es convexo. ¿Ya? Porque hay otro caso, ¿no? No confundir con el otro caso. El otro caso, ¿cuál es? El otro caso es este, ¿no? Que tú tengas un espejo cóncavo. Cuando tú colocas el objeto entre el foco y el vértice, la imagen aparece acá. Cuando es un espejo cóncavo, la imagen aparece acá. Este es el objeto y esta es la imagen. La imagen es más grande que el objeto. ¿Me entiendes? ¿Está bien? O sea que el aumento tendría que ser, por ejemplo, más 2, más 3, más 4. ¿Me entiendes? Si el aumento te sale así, significa que es cóncavo. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Hay la posibilidad de que sea ahí cóncavo, ¿no? ¿Sí o no? Pero en cambio acá, ya no. ¿Está bien? Acá te sale más un tercio, o sea, es más pequeño. Y el único caso donde es más pequeño es el caso de un espejo retrovisor. Un espejo retrovisor de un auto es un espejo convexo. ¿Ya? Es un espejo convexo. Ya vemos. Ahora Bien. empezando la clase. A ver, Llama. ¿alguna inquietud ahí, alguna duda? Tu laptop de tu hermana no funciona. No A ver, conecta con Wi-Fi, ¿qué has hecho? a ver, alguien se quedó ahí con el audio prendido. Alguien se olvidó el micro. Ahora vamos a ver quién se olvidó del micro. Ya, ¿no? Ya lo apagaron. Pues. Ya, no, ya se apagó. Listo. Muy bien, a ver, ¿alguna inquietud ahí, alguna dificultad ahí? ¿Alguna pregunta ahí? A ver. No entendí. Volé, Alessandro. Hay dos situaciones, como te comentaba, para que la imagen sea una imagen virtual, ¿ya? Para que la imagen sea virtual, las posibilidades son las siguientes. Que sea un espejo cóncavo o que sea, como está la figura acá, convexo. Si es un espejo cóncavo, la imagen se hace virtual, pero siempre es más grande. Y si es un espejo convexo, la imagen se hace virtual, pero más pequeña. ¿Está bien? Pero como acá el aumento que se define así, ¿está bien? Sale un tercio, ¿está bien? Sale un tercio. Entonces significa que la imagen es más pequeña, ¿está bien? Y si la imagen es más pequeña, entonces definitivamente ese es un espejo convexo, ¿está bien? Es un espejo convexo, ¿eh? Toma nota ahí. Ya. Muy bien, seguimos con la siguiente. A ver.
A ver, esta preguntita es de ondas, ¿ya? Esta preguntita es de ondas, ¿correcto? ¿Cómo sería esto? Dice, a ver si es un poquito de acordarse de ondas, ¿ah? Dice, un pulso emplea un segundo para recorrer, una cuerda de 0,2 metros. ¿Eh? Eh, la idea es esta, pues, ¿no? Tienes una cuerda, ¿ya? Tienes una cuerda tensa. Esta es la fuerza de tensión, F. La longitud del cable es L. Y la masa de la cuerda es M. Entonces, cuando se genera acá una onda, una perturbación, esa onda viaja con una cierta velocidad. Y la velocidad con la que viaja la onda, que es constante, es la raíz de F por L sobre M. ¿Ve? F por L sobre M. ¿Ve? Esa es la velocidad de la onda en metros por segundo, obviamente, ¿no? ¿Ve? Ya está, ¿no? Ahora, a ver, de acuerdo a esto, decimos, un pulso emplea un segundo, o sea, te da el tiempo, mira, ¿ve? Te da el tiempo acá, te da el tiempo. Emplea un segundo, tiempo igual a un segundo, en recorrer una cuerda de 0,2 kilogramos. La masa es 0,2 kilogramos. Cuando está sometida a una fuerza de tensión de 10 newtons, ¿eh? Está sometido a una fuerza de tensión de 10 newtons. ¿Cuál es la longitud de la cuerda? Te pide la longitud del cable. ¿Eh? Te pide la longitud del cable. Ya, nosotros sabemos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovecharnos de eso. Mira, ¿ve? La velocidad sabemos que es igual a la raíz de F por L sobre E. Pero nosotros también sabemos que todas las ondas viajan con velocidad constante. ¿Sí o no? Por lo tanto, esta velocidad es la distancia que recorre, que es L, sobre el tiempo que tarda que esté. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de F por L sobre E. ¿Qué te parece si elevamos al cuadrado? ¿Está bien? Si elevo al cuadrado acá y elevo al cuadrado al otro lado, ¿no? Esto se va a ir. ¿Está bien? Se va a ir. Y me va a quedar acá arriba, me queda L por L sobre T al cuadrado igual a F por L sobre L. Lo dejé L por L para notar que un L se va a ir, ¿no? Entonces de acá ya yo podría despejar la longitud, ¿no? ¿Está bien? La longitud me va a ser igual a ¿qué? A F por T al cuadrado sobre L. ¿Ya está? F por T al cuadrado sobre L. Entonces acá quedaría reemplazar. ¿Cuánto vale F? A ver, vamos a reemplazar F. Acá está el dato, 10. ¿Cuánto vale T? T, acá está el dato, 1. ¿Y cuánto vale M? 0,2. ¿Está bien? 0,2. De ahí entonces, acá me va a salir lo siguiente, ¿no? 10, 2 sobre 10, 100 entre 2, 50, ¿no? 50 metros. Esa sería la longitud del cable. Ya, ahí está la solución del problema. ¿Quedó claro? Tome nota a ver si hubiera alguna duda, analícelo, pues revíselo ahí, analícelo ahí, qué hizo el profe, ¿no? ¿Ven? ¿Qué hizo y cuál podría ser la dificultad que yo pueda tener, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Qué pasó, ¿no? ¿Ven?
A ver, por acá, creo que... Ya, eso fue la anterior. Ya, muy bien. Bien, entonces se acordaron de esto, fíjate cómo hay que trabajar ahí, ¿verdad? ¿Eh? Cómo hay que trabajar ahí con la velocidad de propagación, la velocidad de propagación de una onda en una cuerda tensa. Ya, muy bien, vamos a traer, a ver, otra pregunta, ¿ya? A ver, vayan chequeando la pregunta 4. Vamos a traer la pregunta 4. A ver, ¿de qué se trata? A ver, chicos, este problema es de un más, ¿verdad? De un más. Siempre tienes que lo primero reconocer qué tipo de problema te está hablando, ¿no? También te habla de la amplitud y todo, ¿no? Ya. A ver, dice lo siguiente. Un cuerpo de 2 kilogramos, ya, un cuerpo de 2 kilogramos masa igual a 2 kilogramos, está soldado a un resorte de constante K igual a 50 newton por metro. Cuando el cuerpo pasa por su posición de equilibrio, su rapidez es de 0,8. La rapidez es de 0,8 metros por segundo. Pero esta rapidez es la que tiene cuando pasa por la posición de equilibrio. Y cuando pasa por la posición de equilibrio, esa rapidez es la máxima. ¿Recuerdas? Esa rapidez es la máxima. ¿Está bien? Entonces, de eso no te debes olvidar. ¿Está bien? Entonces, el dato que te está dando es la rapidez máxima. Te pide calcular la amplitud. Te pide calcular la amplitud. Bien. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Primero, cuando vimos el primer ejercicio del más, yo te dije algo. Te dije que uno de los términos más importantes, ¿cuál es? El omega, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque este valor era constante. Y ese valor es raíz de K sobre M. ¿Recuerdas? Te dije, no te olvides de eso. Entonces, si es importante y yo tengo K que vale 50 y tengo M que vale 2, entonces, ¿qué te parece si lo encuentro? Pues, ¿no? ¿Está bien? Si va a ser importante, entonces lo hallo. Ya está. ¿Está bien? Ya tengo el omega. ¿Está bien? Ya tengo el omega. Ahora, tengo que acordarme un poquito la teoría, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo se determina la rapidez máxima? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se calcula la rapidez máxima en un más? ¿Cómo se calcula la rapidez máxima en un más? La frecuencia angular por la amplitud. Por la Amplitud. amplitud, ¿sí o no? Por la amplitud. Entonces es
La rapidez máxima se calcula como omega por A, ¿sí o no? Ahí está. Entonces la rapidez máxima se calcula como omega por A. Entonces, a eso nos vamos a referir. Mira, ¿ve? Esto es omega por A. ¿Está bien? Omega por A. ¿Ya? Entonces, esa es la rapidez máxima, omega por A. De acá entonces, te lo voy a borrar. Ya será el problema, pues, ¿no? ¿Sí o no? Porque si esta es la rapidez máxima es 0,8 y el omega vale 5, mira, ya salió la amplitud. ¿Está bien? ¿Cuánto sería? 0,16, creo, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Entre 5 por 2, sí. 0,16 metros. Entonces, había que acordarse la fórmula de el omega, que es importante, que te dije, esa formulita, siempre debes acordarte de la formulita, ¿ya? Y la otra era que te acuerdes de qué? De la velocidad máxima, que es omega por A, ¿correcto? La velocidad máxima, que es omega por A. Ya, ahí está. ¿Alguna duda, alguna inquietud ahí? Ya, muy bien. Ya, a ver, chicos. Vamos a traer otra pregunta. A ver. Ya, a ver, vayan viendo a ver un poquito su teoría de péndulo también. A ver, acá voy a traer algunas preguntas. Ahí hay una de péndulo. A ver cómo se hallaba el periodo de un péndulo simple. ¿Qué más? A ver. Hay una de más, también otra de más. Ya. Y ondas, ¿no? Ondas. Muy bien. Ujú. Ya, a ver, muchachos. Tienes que saber, obviamente, la fórmula de el periodo de un péndulo simple, ¿sí o no? Si no sabes la fórmula del periodo de un péndulo simple, pues estamos hablando de más. Estamos hablando por las puras. ¿Está bien? Muy bien. A ver, dice. Se tiene un péndulo simple de longitud L. ¿Está bien? Se tiene un péndulo simple de longitud L. ¿Correcto? Entonces acá la longitud de este péndulo es L. ¿Está bien? ¿En cuánto debe variar su longitud para que el periodo pueda duplicarse? ¿En cuánto debe variar su longitud? Voy a calcular, ¿está bien? Te pide la variación de la longitud, pero obviamente que el péndulo va a tener otra longitud para que el periodo pueda duplicarse, o sea, el periodo de 1 que sea t y el periodo de 2
¿Te parece que sea 2t para que sea el doble? Pues, ¿no? ¿Está bien? Para que sea el doble. ¿Correcto? Un periodo es t y el otro periodo es 2t. ¿Está bien? Ya. Muy bien. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a plantear, a ver. El periodo de 1, t1, que es t, ¿ya? Es 2pi por la raíz de L sobre G. Esa es la fórmula, ¿no? ¿Está bien? Te dije, tienes que saberlo. Y el periodo de 2, que es 2t, esto va a ser igual a 2pi por la raíz de L, pero sería L2, porque no lo conozco, sobre G. ¿Está bien? Sobre G. Muy bien. ¿Qué te parece si yo a esto realizo una división? ¿Está bien? Una división ahí entre ambos. Entonces, al realizar una división, acá periodo con periodo se va, ¿está bien? 2pi con 2pi se va, ¿está bien? Y G también se va. Entonces te va a quedar lo siguiente, ¿no? Acá me quedaría un medio, acá me quedaría la raíz cuadrada, a ver, producto extremos por medios, extremos me queda L y medios me queda L2, ¿está bien? L2. Entonces de acá, elevando al cuadrado, mira, ve, elevando al cuadrado me queda que L2 es 4 veces L. L2 es 4L. Eso es lo que me queda. ¿Está bien? Entonces, como la pregunta es, ¿cuál es la variación de la longitud? Entonces, la variación de la longitud sería la resta de sus longitudes. O sea, 4L menos al comienzo media L. O sea que la variación de la longitud, ¿qué cosa va a ser? 13. Esa sería la variación de la longitud. Ya, muy bien. ¿Cómo lo vieron? ¿Se acordaron de la formulita? A ver, chicos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? A ver, no me dicen nada, muchachos. ¿Todo quedó bien? Para mí está todo claro, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Toma nota entonces, a ver. Caldero, muy bien, Ana Paula. Ya. Tome nota, a ver, vaya leyendo la número 6, a ver qué se le puede ocurrir ahí en la 6. Si alguien tiene, por favor, alguna duda acá en esta pregunta 5, puede hacerla, ¿ya? Aproveche de una vez, lo van copiando para que lo puedan realizar la pregunta. Ya, muy bien. Seguimos entonces. A ver, en la número 6 dice lo siguiente. Vamos a ver, vamos a mover esto.
Dice, un bloque asociado a un resorte realiza aún más sobre una superficie horizontal lisa. Y en 1,2 segundos da 6 oscilaciones. ¿Está bien? Te piden calcular la amplitud de las oscilaciones, ¿ya? A ver, vamos intentándolo, me das un minuto, por favor. ¿Está bien? Dame un minutito, ¿ya? A ver, inténtalo, por favor. Ya, a ver, chicos, y ahora sí seguimos, ¿ya? Un problemita acá, a ver. Ya, a ver. Supongo que lo intentaron ahí, a ver, me parece que hay algunas respuestas ahí. Muy bien. Vamos a ver, ¿ya? Dice, un bloque asociado a un resorte realiza un más sobre una superficie horizontal lisa. Y en 1,2 segundos da 6 oscilaciones. Eso se llama frecuencia. El número de oscilaciones que realiza por cada unidad de tiempo se llama frecuencia. ¿Está bien?
Da 6 oscilaciones en 1,2 segundos. Por lo tanto, la frecuencia es 5 Hz. ¿Está bien? 5 Hz. Calcule la amplitud de las oscilaciones y al pasar por su posición de equilibrio, presenta una rapidez al pasar por la posición de equilibrio, o sea, la rapidez máxima, ¿verdad? Cuando pasa por la posición de equilibrio, es 4 pi metros por segundo. Te pide calcular la amplitud. Bueno, el problema se parece mucho al anterior, pues, ¿no? ¿Está bien? El problema se parece mucho al anterior. A ver, primero calculemos el omega. El omega es 2pi por la frecuencia. ¿Está bien? Entonces el omega sería 2pi por la frecuencia que es 5. O sea que esto sería 10pi radianes por segundo. ¿Correcto? Radianes por segundo. ¿Qué más? Sabemos que la velocidad máxima se calcula como omega por A. ¿Está bien? Como omega por A. Entonces, la velocidad máxima, que es 4pi, va a ser igual a omega, pero omega es 10pi por A. ¿Está bien? Por A. Por lo tanto, va a ser igual, a ver, pi se va, 0,4. 0,4 metros. Problema muy parecido al anterior, ¿verdad? Ya, muy parecido al anterior. Muy bien, ahí está la solución de ese ejercicio. Veo que uno al menos ahí sí lo había llegado a resolver. Mira que se parece al anterior, ¿ah? Varios tendrían que haberlo resuelto, ¿ah? ¿Ya? Bien. A ver, esta 7 también se parece a la anterior, a la pregunta que habíamos visto de, ¿cómo se llama? De ondas, ¿recuerdas? De ondas a lo largo de una cuerda tensa. Bueno, acá es simplemente la ecuación de las ondas, ¿no? En general, ¿no? A ver en la 7. En la 7, a ver, ¿de qué se trata? Si en una cuerda de 12 metros de largo la sacudimos 8 veces en 2 segundos, ¿eh? Si a una cuerda de 8 metros de largo la sacudimos 8 veces en 2 segundos, además observamos que la onda tarda 5 segundos en recorrer toda la cuerda, determina la distancia entre dos crestas consecutivas. Mira, primero, la distancia entre dos crestas consecutivas se llama lambda, ¿sí o no? Es la longitud de onda, ¿verdad? Eso es lo que te piden. Ahora dice que la cuerda mide 12 metros de largo y la sacudimos 8 veces en 2 segundos. Cada sacudida genera pues una onda, ¿sí? Y nosotros sabemos que el número de ondas generados por cada unidad de tiempo se llama frecuencia, ¿sí? Como realiza 8 oscilaciones en 2 segundos, ¿sí? Entonces la frecuencia es de 4 Hz, ¿sí? Ahora, nosotros también tenemos el largo de la onda, el largo de la cuerda mide 12 metros, ¿sí? Y dice que la tarda en recorrer un tiempo de 5 segundos, pero como nosotros sabemos que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces es distancia entre tiempo, o sea que sería 12 entre 5. O sea que esto sería 2,4, ¿no? 2,4 metros por segundo la velocidad de la onda. Ahora sí, conociendo la velocidad de la onda y conociendo la frecuencia, utilizo la fórmula más conocida de ondas. Esta fórmula es la que más viene en preguntas de examen. La velocidad es lambda por F. ¿Eh? La velocidad es lambda por F. Entonces, la velocidad es 2,4 va a ser igual a lambda, que es lo que me piden, por F, que es 4. De acá lambda sería, ¿qué cosa? 0,6 metros. Y esa es la respuesta. 0,6. Ya, ahí estarán esas dos soluciones de los problemitas que habíamos visto. ¿Sí? Ya. A ver, toma nota.
Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, vamos a traernos la 8, a ver. Vamos a traernos la 8, a ver. Ustedes también, vayan analizando, a ver. A ver, en la 8, dice, se tiene una cuerda homogénea sometida a una tensión de 16 newtons. ¿Está bien? Sometida a una tensión de 16 newtons. Si se genera en ellas ondas mecánicas con 10 metros por segundo de rapidez, ojo, te está dando una cuerda, ¿ya? Determine la tensión que se requiere para que su rapidez se reduzca a la mitad. Te pide encontrar la fuerza y tensión que se requiere para que para que la rapidez se reduzca a la mitad. A ver. Ya, entonces, acá tengo dos situaciones, pues, ¿no? La primera situación, la fuerza de tensión es de 16. ¿Sí o no? ¿Está bien? Es de 16. Y acá en la primera situación la velocidad se calcula como la raíz de F. No, este es F, mejor le voy a poner, ¿ya? Porque no es para confundirlo con periodo. F1 es 16. F1 por L sobre M, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? La velocidad es esa, ¿está bien? Y esto es 10. Esta es la ecuación 1. ¿Está bien? 10. Ahora, determine la tensión, o sea, lo segundo es, voy a cambiarle de tensión. ¿Está bien? F2 no sé. F2 no sé. ¿Está bien? Pero la velocidad sí sé, porque se ha reducido a la mitad, o sea, 5. ¿Está bien? Y lo que ha cambiado, ¿está bien?, es la tensión. Entonces, yo diría lo siguiente, ¿no? La velocidad 2 es igual a la raíz de F2 por L sobre M. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, y esto es 5, ¿no? La velocidad 2 es 5. Entonces yo tendría acá una segunda ecuación. ¿Está bien? Tendría una segunda ecuación. ¿Y ahora qué cosa puedo hacer entonces? ¿Qué cosa puedo hacer entonces? A ver, ¿qué sugieres? A ver, yo sugeriría dividirlo, ¿no? ¿Está bien? F1, ojo que es 16, ¿eh? ¿Ya? Entonces divido, a ver, 2 entre 1. 2 entre 1. ¿Ya? 2 entre 1. Acá me va a quedar así, ¿no? F2 por L sobre M. Y abajo me quedaría F1 por L sobre M. Pero como F1 es 16 por L sobre M, así, ¿no? Y esto va a ser igual, a ver, 5 sobre 10, así, ¿no? 5 sobre 10. Listo, 5 sobre 10. De acá al momento de hacer la división, mira, ve, L sobre M se va, extremos por medios. Entonces, si me quedan extremos por medios, a ver, me quedaría la raíz cuadrada de F2 sobre 16. F2 sobre 16. Y esto va a ser igual a 1 medio. ¿Está bien? Elevando al cuadrado, ¿está bien? Elevando al cuadrado, te quedaría 1/4. 16 entre 4, 4. ¿Está bien? 4. 4 newtons sería la nueva fuerza de tensión. 4 newtons. Ahí está la solución de ese problema.
¿Qué te parece? Ya, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Nada. A ver, por acá. Muy bien. Ya. A ver, vamos chequeando la pregunta 9. A ver, chicos. Tomaron nota ya, ¿no? A ver. ¿Quién se acuerda de las ondas sonoras? ¿Mm? ¿Quién se acuerda de las ondas sonoras? ¿Cómo es la fórmula, a ver, para encontrar, cómo es la forma para encontrar, a ver, la intensidad del sonido? A ver. Potencia sobre 4pi por radio cuadrado. Así es, muy bien, muy bien. ¿Está bien? Ya, ahora mira, ve, ¿de qué se trata el problema? El problema se trata de lo siguiente, mira. Acá vamos a... tener una fuente, ¿ya? De una potencia de 4pi miliwatts. ¿Está bien? Dice, determinar la intensidad del sonido, el nivel de intensidad, perdón, el nivel de intensidad, ¿ya? El nivel de intensidad a una distancia de 1 metro. El nivel de intensidad a 1 metro de distancia. Te piden beta. Beta se llama nivel de intensidad, si no se denota sino el nivel de intensidad, ¿no? Beta, ¿correcto? Ahora, para que tú puedas encontrar el nivel de intensidad en un cierto lugar, debes de conocer la intensidad en ese lugar. Conociendo la intensidad en ese lugar, puedes encontrar el nivel de intensidad. Y como su compañerita nos dice, la intensidad es igual a la potencia sobre el área de la esfera que rodea a este micrófono, ¿no? O sea, 4pi por r elevado al cuadrado. ¿Ve? Pero como la potencia es 4pi mili, que es 10 a la menos 3, y esto es 4pi por r, pero el radio es 1, la distancia es 1, elevado al cuadrado, entonces me queda 10 a la menos 3 watts por cada metro cuadrado, la intensidad del sonido. ¿Sí o no? Esa es la intensidad del sonido. ¿Correcto? Esa es la intensidad del sonido. Oye, y si tú tienes la intensidad del sonido, ¿cómo haces para encontrar el nivel de intensidad? A ver, ¿cómo haces para encontrar el nivel de intensidad? ¿Te acuerdas la fórmula? Nivel de intensidad, ¿a qué es igual? Es igual a 10 logaritmo ¿de qué? De la intensidad respecto a la intensidad umbral. ¿Verdad?
Entonces sería 10 logaritmo de la intensidad, que es 10 a la menos 3, lo acabamos de encontrar, sobre la umbral. Ese umbral, por favor, nunca te olvides, el umbral es 10 a la menos 12. En muchas preguntas de examen de admisión no te han dado, ¿no?, el umbral del sonido. O sea, se ha asumido de que tú ya lo conocías. ¿Ya? Así que por favor esto te lo tienes que aprender. Clásicas, preguntas clásicas de sonido, ya en examen de admisión, ¿no? ¿Está bien? El umbral del sonido y sub 0. ¿Está bien? Entonces acá, a ver, sería 10 logaritmo. Y esto es 10 a la cuánto? 10 a la 9. ¿Verdad? 10 a la 9. ¿Ya? Pero esto de acá, ¿cómo se calcula el logaritmo de 10 a la 9? Eso se calcula como 9. 9 por 10, 90. ¿90 qué? 90 decibeles. 90 decibeles. Ahí está entonces la solución de ese problema. Bien, ¿alguna inquietud, alguna duda, muchachos? Ya. Tome nota entonces, a ver, alguna inquietud, algo que no haya quedado totalmente claro. Chicos, por favor, pregunten si algo no quedó claro. ¿Sí? Está bonito los problemas, ¿ah? A ver, esa pregunta yo creo que no es tan complicada. ¿Está bien? Me parece que esa pregunta no es tan complicada. Estoy seguro que la podrían ustedes plantear, a ver, pero tienes que saberte las formulitas, como te digo, ¿no? Primero reconoce qué tema estás viendo, ¿está bien? Y luego qué ecuación es la que te conviene, ¿está bien? Ya. A ver, veamos entonces. Dice lo siguiente. Si por el filamento de un foco de una linterna circulan 200 miliamperes, o sea, te da la intensidad que está circulando, que es 200 miliamperes. O sea, 200 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Está bien?
200 por 10 a la menos 3, o sea, 2 por 10 a la menos 1 amper. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. Determina el número de electrones, ¿sí?, que pasa por la sección transversal del filamento en un minuto. En un minuto. Un minuto son 60 segundos. Ahora, vamos a la definición, pues. Nosotros sabemos que la intensidad de corriente eléctrica, ¿a qué es igual? La intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por la sección transversal del conductor, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero también sabemos que la carga eléctrica es múltiplo de la carga del electrón. ¿Está bien? Entonces sería sobre el tiempo. Como te pide el número de electrones, entonces yo de acá puedo despejar. N sería igual, mira, ve, sería I por T, mira, ve, sería I por T sobre ¿quién? Sobre la carga del electrón. ¿Listo? ¿Está bien? Luego vamos reemplazando. ¿Está bien? Vamos reemplazando. N va a ser igual, a ver, esto sería la intensidad de corriente eléctrica que vale ¿cuánto? Acá está, mira, ve, 2 por 10 a la menos 1. 2 por 10 a la menos 1 por el tiempo que está acá, que vale 60, sobre la carga de electrón, que ya sabe, todo el mundo debe saber que es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Está bien? Y eso de ahí me parece que sale 75 por 10 a la 18. Esa sería nuestra respuesta en ese problema. Bien. A ver, vamos a ver. Bueno, esa pregunta era una pregunta de electrodinámica, ¿verdad? Creo que no era tan complicada, me parece, ¿no? Y que todo el mundo tendría que haberla podido resolver, aunque veo que no, porque nadie me dice nada, ¿no? Vivo engañado, ¿no? Confiando en ustedes, diciendo sí, sí estudian, ¿no? Sí, sí tienen cuaderno. Sí, sí repasan. Bueno. A ver, chicos, tenemos este problema número 11. Ya. Dice, a ver, la figura muestra un rayo luminoso que incide paralelamente al espejo vertical, paralela al espejo vertical, y se refleja sucesivamente. Determina el ángulo que forma el rayo incidente con el último rayo reflejado.
Voy a poner el dibujo por acá, ¿ya? Solito, a ver, más grande acá. A ver, bueno, primero que tengo acá un rayo, fíjate, tengo acá un rayo de luz que llega, ¿está bien? Y este rayito de luz que está llegando acá, ¿está bien? Dice que es paralelo a esta pared, porque es vertical, dice, pues, ¿no? ¿Está bien? Es vertical, entonces es paralelo a esta pared. ¿Sí? Es paralelo, ¿no? Ya, entonces llega el rayito en forma paralela. Acá, ¿no? Paralela. ¿Sí? Ya, ese rayito que llega acá se va a reflejar. ¿Está bien? Se refleja por acá, llega a la otra pared, luego se refleja acá, llega a esta pared vertical y luego sale nuevamente reflejado, ¿no? Así. ¿Está bien? La pregunta es este angulito, ¿no? La pregunta es este angulito de acá. El primero con el último. ¿Sí? El primero con el último. ¿No? Este es el primero. Este es el primero que incide. Este es el primero. Y este es el último que se refleja. ¿Sí o no? ¿Está bien? Y el último que se refleja. ¿Correcto? Bien. A ver. ¿Qué hacemos para encontrar ese ángulo? ¿Qué hacemos para encontrar ese ángulo? ¿Mm? Bueno, vamos a utilizar un poquito la geometría del problema, pues, ¿no? Nosotros, a ver, podríamos trazar, por ejemplo, acá la horizontal, ¿ya? Trazamos acá la horizontal, este es el piso, ¿correcto? Este es el piso. Y este primer rayito que llega dice que es paralelo a la pared, ¿está bien? Obviamente que acá hay que considerarlo, ¿no? Dice que la pared es vertical, pues, ¿no? ¿Está bien? O sea que hay que considerar acá 90 grados, ¿está bien? 90 grados acá, mira, ve, y acá también sería 90 grados, ¿sí o no? Por ser paralelo, ¿está bien? Eso es lo primero que me doy cuenta de acuerdo a la información que me da el problema, ¿está bien? Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo decir? A ver. Ya, mira, yo sé que estos ángulos son iguales, fíjate, yo sé que este ángulo de acá, ¿está bien? Con este ángulo de acá son iguales. O sea, si esto es alfa, este es alfa, ¿sí? ¿Está bien? Yo sé que son iguales. También sé que estos dos ángulos también son iguales, ¿no? Si esto es beta, esto es beta. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, este de acá es 90 menos beta, pero estos dos ángulos también son iguales, ¿sí o no? ¿Está bien? Estos dos ángulos también son iguales. Pero fíjate, como esto es paralelo, como estas dos son paralelas, ¿ya? Como estas dos son paralelas, entonces yo puedo ver acá una setita, ¿sí o no? Una setita, Sí. entonces acá es tetita. ¿Sí? Entonces, como esta era la misma, entonces acá es tetita, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces yo podría de acá, a ver, decir que tetita más beta Es igual a 90. Es 90 grados. ¿Está bien? Ya está. Alfa más beta también es 60. Alfa más beta también es 60, ¿sí o no? Alfa más beta es 60. ¿Ya? ¿Qué más podría decir? A ver, alfa más beta 60. ¿Mm? No es cierto que sí, pues alfa más beta 60. A ver, ya, vamos a ponerlo por acá. A ver, otra situación que vamos a ver, ¿no? Alfa más beta es igual a 60 grados.
Ya, ¿qué más? A ver, podríamos decir que 2 alfa más beta es 90, ¿sí o no? Mira, este es alfa Sí, y este es alfa, ¿sí o no? sí, eso es. ¿Está bien? Entonces todo esto es 2 alfa. Entonces yo puedo decir que 2 alfa más beta es 90. ¿Está bien? Entonces acá alfa, mira, más alfa más beta es 90. Entonces, si yo reemplazo, por como alfa más beta es 60, entonces alfa más 60 Alfa vale 30. es igual a 90, o sea que alfa es 30. ¿Está bien? Y si alfa es 30, beta también es 30, ¿sí o no? Sí. ¿Está bien? Beta también es 30. Ahí está. 30 grados. Bien, ya obtuve esto. Ahora de 1, mira, ve, de 1, como teta más beta es 90, Sería 60. Zeta vale 60. teta más beta que es 30 sería 90, ¿sí o no? Respuesta la A. Ahí está, entonces tetita sería 60. Bueno, ahí está esa situación geométrica, ¿no? ¿Está bien? Tomen Sería por nota. notables también. Por notables. Triángulos notables de 30 y 60. ¿Mm? Ahí se forma un triángulo notable, ¿no? Bien, entonces ahí la solución básicamente es geométrica, ¿no? No tiene que ver pues la geometría del problema. Y resolver el problema, ¿no? Muy bien, a ver. Vayan viendo la pregunta 12. Ya. Vamos a traer nuestra preguntita 12, a ver. A ver, es una pregunta también de óptica. Ya, es una pregunta también de óptica. A ver, óptica hay que manejar bien la teoría, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Dice, si se coloca un objeto
Si se coloca un objeto a 2/3 de una distancia focal, ya, o sea, es pequeña, menor que la distancia focal, la ubicación del objeto, del vértice de un espejo cóncavo, hallar el aumento, dice, ¿está bien? Hallar el aumento. Ya está. Bien, obviamente que el aumento va a ser mayor que 1, ¿está bien? Porque acá te queda una distancia, está ubicada entre el foco y el vértice, pues, ¿no? ¿Ves? Si está ubicada entre el foco y el vértice, obviamente que va a ser, pues, una imagen más grande, ¿está bien? Virtual, más grande, ¿no? ¿Está bien? Bien, vamos a ver entonces, dice, se coloca un objeto a 2/3 de una distancia focal. O sea, la distancia objeto, bueno, acá la distancia objeto es 2/3 de la distancia focal. ¿Está bien? 2/3 de la distancia focal. Entonces nosotros vamos a aplicar el fío. Mira, 1 sobre f es igual a 1 sobre i más 1 sobre o. 1 sobre f sería igual a 1 sobre i más 1 sobre o, pero o es 2/3 de f. ¿Está bien? 2f sobre 3, entonces el 3 va acá arriba, ¿no? ¿Está bien? Entonces de acá, a ver, yo lo multiplico acá, ¿no? O pasa a restar, perdón, pasa a restar. ¿Te parece si acá lo multiplico por 3, no, por 2 y por 2, ¿no? ¿Está bien? Por 2 y por 2. Entonces, acá me va a quedar 2, ¿no? 2 pasa a restar 2 menos 1 me quedaría. Menos 1 sobre 2f. Pasa al otro lado a restar, sería 1 sobre i. O sea que i sería igual, inversa, inversa, ¿está bien? Sería 2f, ¿está bien? Menos 2f. Menos 2f. Esa es la distancia de imagen. Ahora vamos a la definición del aumento. El aumento, ¿cómo se define el aumento? El aumento se define como menos i sobre o, ¿no? De acá entonces sería menos i, pero i es menos 2f, sobre o que es 2/3 de f. ¿Ven? Ya, menos con menos te queda más, f y f se va, 2 y 2 también se va, y te queda 3. ¿Ven? 3. El aumento sería 3. ¿Ven? 3. Ahí está el aumento, ¿correcto? Ya, y a ver, esta preguntita número 13, vemos una más, ¿ya? Un minutito nomás, ¿ya? A ver. Copiaste, ¿no? Tomaste nota, ¿no? De eso, ¿no? Si no, ahí está por si acaso, ¿ya? Si no lo has terminado de copiar, ahí te lo estoy mostrando, ¿ya? A ver, ¿de qué se trata esto? Dice, ¿cuánta corriente pasa por un alambre de 3 metros de longitud? Te pide la intensidad de corriente eléctrica que pasa, ¿eh? Si cuando se coloca en un campo magnético uniforme de 0,08 teslas, el campo magnético es 8 por 10 a la menos 2 teslas, se ejerce una fuerza de 0,9 por 10 a la menos 1 newton. Ya. Pero acá debería de decir, pues, para poder resolver el problema, debería decir si se coloca
acá, mira, agrégale perpendicularmente. Ya, debe decir esto. ¿Está bien? ¿Para qué? Porque cuando se coloca perpendicularmente, la fuerza magnética es vil. ¿Me entiendes? Entonces, debe ser perpendicularmente porque si no podría ser cualquier ángulo que forme, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? ¿Está bien? La fuerza magnética es 9 por 10 a la menos 1, B es 8 por 10 a la menos 2, y en la intensidad de corriente, y L vale 3. Tercia, me queda 3. 3 octavos por 10 sería, ¿no? Entonces 10 al cuadrado, 10 a la menos 1 por 10. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? Bueno, ¿esto cuánto te va a salir? A ver. 10 entre 8 es 1,25, creo 3,75, ¿sí? 3,75 creo, ¿no? A ver, fíjate la calculadora, yo estoy ahí al ojo. Me parece que sale 3,75. Ya, entonces agrégale la palabra perpendicular para que no haya ninguna dificultad. ¿Está bien? En la solución. Ya, el campo es perpendicular a la dirección, ¿no? A la dirección de la corriente. Bien, muchachos. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos entonces la próxima semana. Espero que hayan recordado algo más de estos temas. Chao, muchachos. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Chao, chicos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana, muchachos.